probando un micrófono nuevo. Bien, bien, Alberto. Corriendo, pero bien, feliz. Siempre leñete. Me imagino que han sido días, pues, justamente bastantes movidos, ¿no? A partir del día lunes en que desde la capital de la República, Andrea González, ¿no?, daba a conocer esta intención de correr con una postulación presidencial. Y básicamente, Andrea, yo me imagino que esto justamente pues es el resultado de toda una meditación, del hecho de ponderar, de analizar muchos escenarios. Y básicamente, ¿qué es lo que más te lleva para poder tomar en momentos tan complejos, en momentos tan complicados, en una situación política llena de complejidades, esta decisión? Justamente la urgencia que requiere el haber levantado un plan de territorio que va con la urgencia de seguridad que tiene el país. El tema de la reparación de tejido social siempre ha sido una de nuestras principales... ¿Me escuchas bien, Alberto? Sí, porque sí, te escucho cortado yo. No, por supuesto que sí. Muy bien, sí. El tema justamente de seguridad, el tema de reparación de tejido social ha sido siempre el principal pilar de este proyecto político. No se puede dejar de lado que el territorio se lo tiene que recuperar no solamente con estrategia y con una inteligencia internacional, con tecnología, sino que también hay que proteger a la economía sana, porque de lo contrario esta cruza a la economía ilegal que se sigue alimentando para aterrorizar las calles y tener finalmente secuestrados todos los poderes del Estado, como vemos en los casos de corrupción. Entonces, esa urgencia con la que el país requiere que se pongan las acciones es el debate que proponemos sobre la mesa en este nuevo reto de llevar realmente esta candidatura a manos de todos quienes podemos poner el hombro, porque este país hay que sacarlo adelante en grupo. Creo que ha sido claro decir que este no es pueblo, sino el coro. Es importante sumar a las mejores y más honestas personas a esta batalla. ¿Sobre la base de qué se sustenta esta propuesta? Porque, por ejemplo, nosotros en el plano, en el papel, en el rol de comunicadores sociales, siempre decimos, aparecen candidaturas, pero a veces no hay ese sustento, ¿no? Ese plan de gobernanza, más allá de la buena intención que pueda tener un precandidato, siempre tiene que estar eso afianzado justamente, pues, ¿no?, en el sustento, en el decir: estos son los problemas que tenemos plenamente identificados en territorio, esto es lo que vamos a hacer en cada una de las aristas, pues, que integran aquello que llamamos la gobernanza y la administración pública. Así es, y como bien dice el dicho, de buenas intenciones está lleno de infierno. Y justamente eso es lo que proponemos en un plan aterrizado que venimos de levantarlo en territorio hace muy poco tiempo. El tema de seguridad y de economía son los ejes más prioritarios, pero eso no quiere decir que no hayan cosas importantes como la educación, la salud y la reparación de tejido social que sean de la mano. Las propuestas son el esqueleto, por así decirlo, no solamente del plan de gobierno, sino de la alianza para lanzarnos con el partido con quien podemos apoyarnos desde la asamblea, con un asambleísta nacional claro el plan de gobierno, que tenga claro los objetivos. Yo tengo una opinión bastante polémica, y es que esta guerra es principalmente en la región costa y en el océano, en el mar. Es parte que hemos perdido del país el control, justamente por ahí es por donde sale toda la mercancía que nutre a esta economía ilegal, que luego regresa a aterrorizar nuestras escuelas, nuestras ciudades. Es claro para mí el objetivo de cambiar la estrategia que se ha tenido en esta guerra para que realmente, y lo pongo en palabras más sencillas, ¿no?, en Ecuador lo que no sale no entra, a diferencia de los esfuerzos que hemos volcado en las fronteras norte y sur y el desgaste que tenemos en esta lucha. Creo que debemos mirar los ojos justamente hacia el mar, que es en donde ellos tienen completo control. Por Dios, acaban de encontrar un submarino en Esmeraldas. Hablamos de que tenemos que tener total control sobre el territorio de la costa y sobre el mar, porque es por ahí por donde se mueven las economías. Y así como esas muchas ideas en el tema de economía, estamos claros. El programa que nosotros presentamos es uno que trata de liberar un poco la economía a través de la reducción de ciertos impuestos, como el ICE, como el ISD. La idea es liberar justamente a quienes dan empleo para que puedan surgir el empleo que se necesita,
y la reducción de un Estado que al final del día, Alberto querido, cuando más del 50% de la población trabaja o es de alguna manera relacionado económicamente con el Estado, la democracia se secuestra. Entonces, en lugar de pensar en un Estado gordo y enorme que tenga realmente controlada la economía del país, buscamos un Estado eficiente y un Estado austero, que vaya acorde con la guerra que estamos librando en territorio. Ahora, el fin de semana, ¿no? Estábamos con la expectativa de conocer este lunes justamente pues el pronunciamiento de Andrea González Nader, ¿no? Y estábamos con la expectativa, digo, a nivel de los medios de comunicación, a nivel periodístico, ¿no? A nivel comunicacional. El lunes en que se hace el pronunciamiento desde Quito, pues llamaba la atención que precisamente sea, ¿no? Por un lado, con Sociedad Patriótica ese lanzamiento de esta propuesta, ¿no? Conjuntamente pues con el expresidente Lucio Gutiérrez Borbúa. Eso es un tema que va de la mano justamente con parte de lo que el día de hoy en los estudios de Ecoavisa le comentaba a nuestro colega Lenin Artieda, en el sentido de que aliarse la vez anterior, el 2023, con el movimiento Construye, pues, en el proceso electoral pasado, había sido un error. Básicamente son dos aspectos bastante potentes en una etapa de calentamiento de motores, digámoslo así, en lo que tiene que ver con una precandidatura. Así es, y considero que fue un error el tema de Construye porque se rompió una bancada que pudo haber aportado muchísimo con la movilidad. Un error público, un error que todos conocemos, que ha costado justamente el muñequeo del Ejecutivo que se repite a lo largo de la historia de este país. Entonces es un error tratar de llegar a una presidencia sin tener una bancada de legisladores con el objetivo realmente claro de cómo puede aportar a la gobernabilidad y a ese plan con el que tú entras a participar una bancada poderosa en la Asamblea. Y hablando un poco más a calzón quitado, es desde la Asamblea que las grandes estructuras de poder tienen tomado al Estado. Entonces la pelea, como decimos, es peleando y es también en la Asamblea, cosa que definitivamente pues los resultados demuestran que no funcionó en la anterior alianza. Ahora, desde los sectores políticos justamente cuando ocurren este tipo de situaciones, a la ciudadanía y al elector como que le dejan un poco de incertidumbre y más inquietudes que certeza. Y me refiero al hecho de que justamente lo que está viviendo el país en estos momentos, una situación del presidente que no puede pues gobernar con su vicepresidenta. Y la gente se sigue preguntando, pero ¿qué rayos es lo que pasa? O sea, ¿cómo puede ser posible que justamente pues un binomio presidencial no pueda gobernar? Y en el caso también de las organizaciones políticas que luego de haber llegado, integrantes de las bancadas se desbandan, cada quien agarra por su lado. Entonces al término del día lo que queda es esa impresión de que las organizaciones políticas no tienen un trabajo sólido. Los partidos y movimientos como que sirven exclusivamente de máquinas electorales y pare de contar. Entonces el país lo que requiere es eso, propuestas pero cimentadas y sustentadas en equipos de trabajo y en propuestas claras y consistentes, Andrea. Entonces, eso es lo que más inquieta y más allá pues de dar a conocer pues un planteamiento, justamente queda en el aire aquello, existe o no existe en el caso de esta propuesta lanzada el lunes, ese sustento que reclama la ciudadanía. Totalmente, y muestra de aquello son el tipo de leyes que ha propuesto el asambleísta nacional que va primero en la lista, Lucio Gutiérrez, quien tiene clarísimo que la lucha contra la corrupción va de la mano con penas más firmes y con un trabajo de una bancada, sobre todo, Alberto, que no se deje manipular por las agendas de impunidad y de corrupción de los partidos tradicionales y con demostrados casos de corrupción en metástasis y en purga, que es lo que finalmente lleva detesto esta palabra, pero es como ellos se manejan, la narrativa de la asamblea. La verdad es que dentro de esta propuesta tenemos un grupo de asambleístas que no le responde a esos intereses y que trabajaría de la mano con un ejecutivo que tiene un plan aterrizado justamente de anticorrupción, porque hay que aclarar que no solamente es el anticorreísmo, sino la anticorrupción, lo que se puede trabajar desde un legislativo que ya tuvo experiencia en un ejecutivo y sabe cuánto le puede aportar desde el sector de la asamblea y cuánto también puede destruir un gobierno, una asamblea. Entonces, más bien estamos dando el poder a que estos asambleístas independientes,
que no responden a las agendas de poder tradicionales, puedan pararse firmes en una asamblea y dejar que un ejecutivo elabore ese plan de gobierno con el que han llegado al acuerdo. En seguridad y en economía está clarísimo la propuesta. Hablamos de una economía libre, de reducir impuestos, de achicar el Estado, de reducir ministerios. En el tema de seguridad, la propuesta es clara, un cambio estratégico total sobre cómo definimos y en qué parte del territorio es donde realmente se libra la guerra. Las 7.592 personas que fueron asesinadas de manera violenta el año pasado, la gran mayoría de ellas están localizadas en un sector específico. No hay que realmente darle muchas vueltas al asunto para saber dónde está la papa caliente. Y ahí no es donde vemos realmente los esfuerzos dirigidos. Ojo, se han tomado las decisiones correctas, vamos por el camino correcto, pero no han sido suficientes. Y la idea de esto es competir y proponer cosas que consideramos que son mejores. Y ojo, está claro con quién se puede competir, con quién se puede debatir y a quienes hay que erradicar de la política del país para el bien de las funciones del Estado, de la institucionalidad y de la violencia que está viviendo este país. Entonces, justamente es marcar la línea roja entre qué partidos políticos tienen que desaparecer para que desaparezca la corrupción y qué partidos políticos pueden aprender de sus errores, basarse en un plan de gobierno estructurado con propuestas concisas y ayudar desde el legislativo, que tanta falta hace un proyecto que tenga esa concatenación entre legislativo y ejecutivo. Antes de ir con Leonidas Castro, una precisión, ¿no? Ya decíamos nosotros que el lanzamiento de esta precandidatura, pues básicamente es con el partido Sociedad Patriótica. ¿Hay la intencionalidad de ampliar esa base de apoyo, de conversar con otras organizaciones, movimientos y partidos que tengan el reconocimiento ante la autoridad electoral? Por supuesto, mientras no sean parte de los escandalosos casos de corrupción y no estén sacando la nueva Liga Junior de la corrupción, porque, ojo, no juegan solamente con titulares, también juegan con suplentes. No es tan fácil erradicar estos sistemas de corrupción ya instaurados. Por supuesto que sí, aquellos partidos, difícil encontrar alguno que no tenga nada en el pasado, pero está claro con quiénes podemos mejorar y a quiénes hay que erradicar. En ese sentido, las líneas rojas están marcadas y el resto está cordialmente invitado a esta mesa que trata de limpiar y proponer una política más sana, en miras de un debate presidencial donde podamos discutir y debatir ideas y no personas o los casos de corrupción del resto de los participantes. A esta hora conversamos con Andrea González Nader, precandidata presidencial. Leonidas Castro con otras inquietudes. Gracias, Alberto. ¿Cómo está? Buenas tardes, Andrea. Un gusto saludarla. Yo quería consultarle un poco. Usted hablaba de tratar de recuperar el tejido social. Vemos que realmente la sociedad se ha tornado violenta. Vemos que los valores morales se han perdido. Y justamente eso es una lucha que hay, que tiene que empezar desde la familia, desde el hogar. Le pregunto a usted, Andrea, con esa intención que usted quiere llegar a Carondelet, sabemos la situación crítica del país, con una economía golpeada, con una seguridad realmente alarmante. ¿Qué le hizo usted, qué la motivó para realmente querer cambiar esto cuando hemos visto que han pasado gobiernos, personas que se esperaban que den un giro, un cambio, no lo han podido hacer? Está el presidente Daniel Noboa más de 6 meses y tampoco las cosas se le han dado fácil. ¿Qué podría hacerle pensar a los ecuatorianos que la están escuchando que Andrea González Nader sí lo va a poder hacer con Sociedad Patriótica? Tengo una premisa y siempre creo que ha sido el pregón. Esto no es en solo, es en coro. Necesitamos a las mentes más brillantes, a las mejores experiencias, a todos quienes puedan aportar con una solución. Y ojo, hay una frase muy bonita que dijo mi binomio el año pasado: Ecuador es una chalina de colores. Esto quiere decir que las soluciones que tal vez se gestan en una ciudad no son para todas. Y hay que entender, como le comentaba a Alberto, que esta guerra está localizada y seguimos sin direccionarla hacia donde tiene que ir. Creo que la propuesta es clara y más que esperar un milagro como tal, lo que espero es que lean las propuestas, que crean que ese es el camino y que se sumen a participar. Siempre hemos puesto dentro de las propuestas el poder ciudadano de la denuncia que se ha perdido completamente por tener una corrupción instaurada en el proceso judicial, instaurado ya el miedo a denunciar, porque las calles ya no son nuestras. Tenemos que devolverle esa fuerza de la denuncia al ciudadano de a pie. Es una propuesta que venimos hablando desde el año pasado, una aplicación de denuncias anónima con georreferencia para que puedan
hacer un mapa público, todos los ecuatorianos, de dónde son los sectores donde se gestan, porque, por Dios, lo sabemos, el anillo vial de Quevedo, ¿cuánto falta para que esté militarizado? Sabemos que por ahí es por donde pasan los secuestros, los asaltos, hay lugares reconocidos de Esmeraldas donde se violan mujeres, se sabe que ese lugar es peligroso y aún así no está la fuerza pública ahí presente. Necesitamos devolverle al ciudadano el poder, porque obviamente yo sola no puedo sacar al país adelante, pero si de todos tenemos el mismo poder que teníamos antes para denunciar, para caminar por la calle, para recuperar ese territorio, la historia sí va a cambiar. Y creo que lo dijimos también en la campaña pasada, pero tal vez no se alcanza a cambiar el juego, pero en el momento en que tú cambias las reglas del juego, empiezas a realmente poder pelear con estos establecimientos o lo establecido, que son quienes lamentablemente manejan el volumen de la violencia de este país a control remoto, tan lejos como Bélgica, tan lejos como México, tan lejos como Washington, pero esto está orquestado y tiene un fondo de una narrativa política dentro de esto. Andrea, y cambiar esas reglas del juego significa cambiar lo que actualmente es el manejo del Consejo de Participación Ciudadana, las instituciones que justamente son las que, esta institución que es la que designa autoridades de control, y eso va a ser difícil, la función judicial, sabemos lo que pasa, la corrupción campeante, y ante ello, pues, ustedes tienen también un reto y un trabajo importante que hacer con bases, recorrer el país. Le pregunto, ¿Sociedad Patriótica tiene la estructura para que usted esté en las 24 provincias del Ecuador y justamente tenga ese trabajo de bases que va a ser muy importante en ese recorrido que usted pueda hacer en esta campaña electoral? Bueno, el movimiento Valiente tiene un directivo en cada una de las 24 provincias, incluso en el exterior. Nuestras bases han sido las más sólidas, las más fieles, han tenido un camino que creo que ninguna otra base en este país ha pasado. Lo que nos une a este movimiento político va mucho más allá que una campaña. Nos arrancaron de las manos la propuesta, el deseo de ayudar. Y cuando tú te quedas con los churos hechos, no hay nada más importante que continuar una labor que el resto quiere truncar. Entonces, las bases de Sociedad Patrióticas también, entiendo que tienen bases también en las 24 provincias, sobre todo en el tema de la Amazonía, pero el movimiento Valiente tiene a un ecuatoriano en cada una de las 24 provincias liderando quienes quieren aportar, porque aquí lo que se pide es que aportemos con ideas, con soluciones. Aquí nadie viene a pedir ministerios, puestos de trabajo, de esto se trata la política que realmente va a cambiar el país, y aquí no se pide nada que no se dé. Y así como no le debemos presiones ni compromisos a ningún grupo de interés o de terrorismo, pedimos lo mismo justamente para nuestras bases, y eso ha sumado a todo ecuatoriano que se siente en la capacidad de ser honesto, de hablar y de no deberle nada a nadie. Andrea, el tema del binomio es importante y fundamental. ¿Algún perfil que usted observe en su compañero de fórmula, hacia dónde apuntar? Vemos lo que pasaba obviamente con el presidente Daniel Noboa, con las diferencias que tiene con su binomio, que incluso está siendo sometido a una investigación penal por parte de la Fiscalía. ¿Es difícil encontrar un binomio que esté leyendo lo que quiere el candidato, en este caso Andrea González, o va a esperar a tomarse un tiempo, ver si sale algún tipo de alianza, o no está pensando en alianza, sino más bien Sociedad Patriótica, el movimiento Valiente, tratar de poner el binomio? Tenemos un perfil de binomio, tiene que ser una persona completamente honesta, limpia, sin ningún pasado de corrupción. El binomio presidencial se llegó al acuerdo de que lo escoja la candidata. Hemos visto, como bien dices, el nefasto caso de escoger mal tu binomio, y también que un buen binomio puede sumar. Yo salgo de una vicepresidencia empoderada, por el contrario, nuestro presidente tiene una vicepresidencia con la que choca. Son casos completamente antagónicos, pero que hablan del poder que tiene un binomio cuando se escoge bien o se escoge mal. Algo que es muy injusto para el binomio es que durante la candidatura es unipersonal, pero una vez que llegas se desprende y el presidente tiene toda la potestad de hacer que la vicepresidenta o el vicepresidente se encargue de las funciones delegadas. El binomio es un personaje muy importante. Entiendo que el hecho de ser una mujer que se lanza a una candidatura presidencial sin ser el títere de algún tipo de movimiento que está porque está de moda o tratando de suavizar el candidato a ponerlo, tiene una gran expectativa el binomio. Estamos conversando con muchos buenos perfiles, estamos abiertos para una alianza con otros partidos que quieran proponer un buen binomio que aporte, pero sobre todo dejar claro, en primer lugar,
cuáles son las propuestas que el binomio puede aportar, que esté consciente que nuestras propuestas son las que estamos poniendo sobre la mesa y que sea una persona que tenga claro cuál va a ser su rol desde el momento que se empieza a construir el plan de gobierno. Siempre tuve claro cuál iba a ser mi rol. Creo que la figura de vicepresidente es importante, puedo trabajar en ejes transversales y vengo de ese puesto, así que creo que le exigiría lo mismo que se me exigió a mí al binomio y bueno, estamos buscando el mejor de los personajes para completar este proyecto. Una tarea muy importante y también un rol fundamental que cumple ese binomio al que ustedes vayan a seleccionar, principalmente usted, que es la que va a tener esa potestad de definirlo. Andrea, pues agradecerle por responder mis inquietudes. Alberto, ¿tienes alguna inquietud adicional ya en el cierre de la entrevista? Gracias, Andrea. Solamente agradecerle, Andrea, esto recién empieza, ¿no? Esto es de largo aliento, así que a darle con muchas ganas, con compromiso, que eso es fundamental, tratando de juntar a ese equipo, por la experiencia que uno tiene, no solamente en el campo comunicacional, sino también en la administración pública. Es necesario para todo este tipo de retos eso, juntar a la gente que tenga un rasgo distintivo, compromiso, ese término, ¿no? Compromiso con el país, ¿no? Más allá de las aspiraciones personales que uno pueda tener, uno necesita estar totalmente comprometido con el país y querer cambiar esta situación, ¿no? Que es adversa para las mayorías, poder consolidar, ¿no? Una sociedad más justa, de mayores oportunidades. Necesitamos aquello. Es necesario tener una sociedad en todos los aspectos justa, cimentar la unidad nacional en medio de la diversidad, porque aquí no se está pidiendo que todos los ecuatorianos nos vistamos iguales o pensemos iguales. Nada de eso. Lo que se trata es de poder, dentro del marco de las diferencias y de esta mega diversidad, ¿no? Justamente, pues, tener sobre todo amor patrio. Así que muchísimas gracias por atendernos en esta ocasión y le envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, chicos. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, ahí está Andrea González Nader, precandidata presidencial. Son las 17:56, don León.